es Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la programación orientada a objetos, específicamente con el lenguaje de programación Python. Estamos viendo lo que son las clases, las funciones y posteriormente cómo nosotros llamamos estas clases, la convertimos en un objeto e incluso la podemos vincular para diferentes archivos y de esta manera reutilizar el código. Veamos. Bien, dando continuidad al capítulo anterior donde desarrollamos los métodos o funciones que estábamos explicando, ya para el día de hoy vamos a estar viendo cómo esos métodos van a formar parte de una clase y así luego, posteriormente, vamos a instanciar esa clase y poder reutilizar ese código en diferentes escenarios. Es decir, vamos a separar la clase de los programas para así poderlos reutilizar. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es eliminar la parte de la interfaz, que en este caso sería esta parte de aquí. La voy a eliminar para solamente dejar las funciones y la clase principal, que sería donde están o van a estar almacenadas esas funciones. Para ello voy a crear una clase utilizando la palabra reservada class y le voy a dar como nombre cálculo nómina. Ese sería el nombre de la clase. Luego dos puntos. Y de igual manera, aquí voy entonces a definir lo que son los métodos. Con yo ponerle, por ejemplo, una sangría aquí, ya le estoy diciendo que esos dos métodos, AFP y ARS, forman parte de la clase calcula nómina. Ahora, ¿qué ocurre? Si observaron el video anterior, creábamos los métodos, pero simplemente recibíamos un parámetro, sin especificar más nada. En este caso, como ya estamos trabajando con una clase que vamos a crear instancia, es requerido que se utilice, en ese caso, la palabra reservada self. Eso va en cada uno de los métodos. Y para los que vienen de otro lenguaje de programación, imagínense que ese self tiene la misma funcionalidad del this, que se utiliza por ejemplo en Java y se utiliza en C# para hacer referencia a variables de la misma función o del mismo objeto. Es lo único que cambiaría con relación a cómo hicimos el método en el video anterior con la forma en que le estamos haciendo ahora. Sin embargo, su estructura con relación a fórmula pasa de igual forma. Bien, entonces voy a crear otra función llamada total de descuento, y para ello de igual forma voy a decir total descuento igual, en este caso self, que sería el primer parámetro argumento de manera predeterminada. Entonces en este caso yo le voy a decir, mira, como los descuentos son AFP y ARS, esos son los valores que tú vas a recibir. Entonces voy a recibir un parámetro para AFP y voy a recibir otro parámetro para ARS. Entonces, dos puntos, y de igual manera aquí voy a retornar lo que tenga AFP más lo que tenga ARS. ¿Okay? De igual forma voy a crear otra función ya para finalizar, llamada sueldo neto, y en sueldo neto le voy a decir que sería lo que él reciba como sueldo bruto menos lo que se reciba como descuento. ¿Okay? Imaginemos ahora que nosotros, bueno, no,
Aquí simplemente voy a recibir los parámetros. El cálculo tengo que hacerlo igual con escritura. 2 puntos. Y ahora sí voy a decirle retórname lo que el empleado gana menos los descuentos que se le hacen. Perfecto. Entonces yo puedo probar eso para verificar si realmente funciona antes de separarlo. Porque recuerden que la idea es que solamente las clases y los métodos estén en un archivo y que en otro archivo o en varios otros archivos yo pueda llamar ese recurso n cantidad de veces para así reutilizar mi código. Entonces, antes de hacer eso, voy a verificar que todo funciona correctamente. Y voy a crear un objeto, una instancia de esa clase llamada cálculo. Y cálculo va a ser igual sencillamente al nombre de mi clase, que al principio dijimos que era cálculo nómina. Entonces aquí le digo cálculo nómina, abro y cierro paréntesis y ya he creado ahí la instancia de mi clase, pero en el objeto calcula. Ok, significa entonces que ya calcula tiene la opción, por así decirlo, o no la opción, la estructura de mi clase calcula nómina, es decir, tiene todos los métodos que tiene esa clase. Entonces, haciendo algo simple, vamos a declarar una variable llamada sueldo y a esa variable sueldo le vamos a decir que se trata de un float y con un input vamos entonces a calcular el sueldo bruto y le vamos a decir entre el sueldo bruto, unos puntos para que se vea elegante y vamos a corregir aquí sueldo. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Ya yo puedo, en base a mi variable objeto, mejor dicho, calcula, que es la clase instanciada, ya yo puedo hacer un conjunto de cálculos para obtener el sueldo neto del empleado. Entonces yo puedo decir que total AFP, por ejemplo, esa variable va a ser igual a calcula, que es mi objeto creado, ¿verdad? Entonces yo puedo ponerle un punto y decirle, mira, ahora yo quiero el AFP y el AFP yo quiero que tú se lo calcules al sueldo. Bueno, ya con esto lo que estoy haciendo es en el objeto, llamando la función AFP, pasándole el sueldo que me digitó el usuario, y esto aquí va a devolver en total AFP el descuento que se le va a realizar por concepto de AFP. Lo mismo voy a hacer con el ARS, voy a declarar una variable llamada total ARS, y aquí le voy a decir que de igual forma en calcula, ahora me llame el ARS. Perfecto. ¿De quién? De la variable sueldo. Ya entonces me falta total de descuento. Total descuento, que va a ser igual a calcula del sueldo. No, en este caso ya varía porque el total de descuento ya está, lo tenemos almacenado en total AFP, y en total ARS, que son por el momento los dos descuentos que se le están haciendo al empleado. Si hubieran otros, pues obviamente que simplemente lo seguimos especificando los parámetros que van a recibir para ser calculado como un total de descuento. Ya entonces lo que nos queda es el sueldo neto, total sueldo neto, que sería igual a calcula punto sueldo neto, y ahí yo le voy a decir que va a estar la variable sueldo, que sería el sueldo bruto del empleado sin ningún descuento, y la variable total descuento, que es quien almacena el resultado. Ya aquí estoy viendo a simple vista un pequeño problema. Fíjense que yo he declarado
una variable aquí que dice total descuento, pero mi función se llama igual. Entonces tengo que diferenciarla con algo. Esta la voy a hacer más reducida, la voy a poner solamente descuentos. Pude hacerlo inverso, arriba ponerle descuento, pero ok, la idea es que se cambie. Entonces aquí le voy a decir simplemente descuentos. Bien, una vez hecho esto, ya puedo darle salida a mis variables. Yo puedo decir entonces que voy a imprimir, lo primero sería imprimir el sueldo bruto, ¿verdad? Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, sueldo bruto. Si quiero trabajar con formato de decimales, entonces simplemente tenemos que poner las llaves 2.0.2f, y esto lo que va a hacer es que me va a imprimir un formato con separación de coma y decimales, y solamente me va a mostrar 2 decimales. Entonces aquí detrás, con la función format, voy a concatenar la variable sueldo. ¿Okay? Una vez hecho esto, voy a hacer lo mismo para darle salida a las demás variables. Es decir, le voy a dar salida a todos estos cálculos que hicimos aquí. Por ejemplo, total AFP. Aquí vamos a decir vamos a ponerle un letrerito que diga descuento AFP. Y de igual forma le vamos a dar el formato para que se vea más entendible para el usuario final. E igual lo vamos a concatenar con format, colocando la variable. Perfecto, ya por cuestiones de velocidad voy a seleccionar esta línea, la voy a copiar y la voy a pegar 2 veces para darle salida al total de ARS. Aquí voy a poner total de ARS y aquí simplemente voy a cambiar el letrero, ¿verdad? Y aquí le voy a dar salida a los descuentos, saco la variable y aquí también cambio el letrero. Vamos a ponerle total descuento. Ok, y ya solamente me falta darle salida al último cálculo, que sería el del sueldo neto. Entonces aquí voy a ponerle sueldo neto, que sería ya lo que le queda realmente en su sueldo neto del empleado. Y de igual forma vamos a proceder con darle formato a la salida de ese cálculo. Concatenamos con punto format. Recuerden que esto es una forma de hacerlo, pero existen diferentes metodologías para lograr lo mismo. Entonces aquí voy a seleccionar la variable que va a tener esa salida. Si ustedes observan, esta sería a partir de aquí, voy a seleccionarla. A partir de ahí, esa sería la interfaz, lo que me va a permitir a mí trabajar con la captura del sueldo bruto y posteriormente mostrando los cálculos de los resultados. Sin embargo, vamos a validar que funciona, y una vez determinemos de que funciona, entonces lo vamos a separar. Es decir, que este código se va a quedar solo en un archivo y esto va a estar en otro archivo para llamar de manera instanciada la clase que hemos creado. Entonces guardamos, vamos a limpiar nuestra consola y vamos a ejecutar nuestro programa llamado nomina.py.
Aquí me pide el sueldo, vamos a decir que él gana 15,000 pesos. Ok, y veremos ahora, dice que tenemos un error en la línea 17, descuento, ok. ¿Por qué? Bien interesante. Fíjense que me dice que en la línea 17 yo tengo un error porque le he dicho el nombre del objeto, pero no le he dicho con quién va a trabajar, o sea, a qué función va a llamar. Simplemente estoy llamando el objeto calcula. Entonces él no sabe cuál es el objeto que necesita, la función, perdón. Entonces aquí le voy a poner un punto y le voy a decir total descuento, que es la que yo necesito. Ok, guardamos eso y vamos a ejecutar nuevamente. Entonces 15,000 y observen que ya aquí me dice, mira, tu sueldo bruto fue 15,000, de AFP te descontamos 1,050, de ARS 450. Si sumamos los 1,050 más 450, el total de descuento es de 1,500. Lo que significa que tu sueldo neto, lo que realmente te vamos a pagar, son 13,500. ¿Por qué? Porque se ha hecho, si a 15,000 les restamos 1,500, que son todos los descuentos, pues lo lógico es que te queden 13,500. Esto significa que nuestras funciones, porque son varias, están ejecutándose de manera correcta. Entonces ya yo puedo separar el código, es decir, separar la clase de la interfaz gráfica para poder así reutilizar mi código n cantidad de veces en diferentes programas de Python. Entonces ya yo puedo, por ejemplo, eso que está aquí, a partir de aquí, yo lo voy a cortar y solamente voy a dejar en mi archivo las funciones que pertenecen a esa clase. O sea, nada de interfaz gráfica, nada de yo poder pedir un valor para hacer un cálculo. No, eso lo voy a separar para otro código. Entonces, guardo eso y ven, voy a crear un nuevo archivo llamado, vamos a ponerle, por ejemplo, como nombre sueldo empleado.py, el nombre que a usted se le ocurra. ¿Qué pasa? Si yo pegara ese código ahí, para Python, calcula nómina, que fue como nosotros hicimos la instancia, me va a dar un error porque él no sabe quién es, no está importado, o sea, no forma parte de él. Entonces, lo primero que hacemos en la parte superior de nuestro programa sería importar esa clase. Y recuerden que la clase está aquí, en nómina, en el archivo nómina. Entonces, ¿cómo sabe Python? ¿Cómo se especifica esto? Bueno, lo primero que tenemos es que decirle que eso viene desde, con un from, ¿verdad? El nombre del archivo donde está creado la clase, recuerden que se llama nómina. Entonces, después de ahí, simplemente decimos que importe, que haga un import de la clase que nosotros queremos utilizar. Recuerden que en ese archivo yo pudiera tener múltiples clases, no solamente una, como el ejemplo que hicimos. Yo puedo tener la clase nómina, la clase de recursos humanos, la clase contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en nómina yo tengo una clase que se llama precisamente así, cálculo nómina. Entonces aquí yo le digo, mira, del archivo nómina tú me vas a importar específicamente la clase nómina. Y ya con esto yo voy a poder trabajar con todas las funciones, porque al crear aquí mi instancia, ya desde calcula yo puedo llamar todas las funciones que fueron declaradas
en la clase calcula nómina, ya que he hecho una instancia y ese objeto abarca todos los métodos o funciones que pertenecen a la clase nómina. Entonces, si yo guardo y limpio mi pantalla y vengo aquí y ejecuto ahora, por ejemplo, a sueldo en, que fue el nombre que yo le di a mi nuevo archivo, .pip, observen que me pide el nombre, vamos a decirle que él gana 75,000 pesos, vamos a darle enter y fíjense que todo sigue funcionando normal. Sin embargo, en este archivo yo no tengo las funciones que hacen ese cálculo. O sea, el cálculo está en otro archivo llamado nómina. Y si mañana yo quisiera seguir poniendo funciones, pues las sigo poniendo aquí. Y ya inmediatamente, como tengo mi primera línea que importa esa clase, pues ya también la puedo llamar aquí y reutilizarla. Incluso si hago otro programa, lo único que tengo que hacer es llevarme esa línea, hacer el import y ya puedo apuntar a mi clase nómina. Hasta aquí el contenido de los dos capítulos referidos a lo que son las clases y funciones en Python. Y recuerden que para ver estas cápsulas u otras más pueden visitar a mi canal Diógenes Amaury.